En este vídeo vamos a hacer un repaso de las propiedades fundamentales de las potencias y raíces. Nos servirá de referencia para ejercicios posteriores. En el primer caso, son 10 en total. Este primer grupo de 4 lo podemos ver de manera unitaria. El primer caso, como digo, es el típico en el que tenemos dos potencias con la misma base y diferentes exponentes. Por ejemplo, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5. Bueno, en ese caso, pues lo que nos dice este atajo es que podríamos simplificarlo por 2 elevado a 3 más 5, que es 2 elevado a 8. En el siguiente caso, a elevado a un número entre a elevado a otro número. Como ejemplo, podríamos tener 3 elevado a 4 dividido entre 3 elevado a 3. Bueno, en ese caso nos dice la propiedad que tendríamos lo mismo que 3 elevado a 4 menos 3, ¿no? Que serían estos dos exponentes restados. Por tanto, el resultado final sería lo mismo que 3 elevado a 1. En este tercer caso, lo que nos viene a decir es qué ocurre cuando el exponente es entero, es negativo. Tenemos un exponente negativo. Por ejemplo, 5 elevado a menos 2. Bueno, pues lo que nos dice la propiedad es que lo podemos simplificar convirtiéndolo a una fracción, invirtiendo la base, es decir, 1 partido por 5, y el exponente que era negativo se convierte ahora en positivo. De la misma manera podríamos decir 7 elevado a menos 8 sería 1 partido 7 elevado a 8. O 3 elevado a menos 4 sería igual a 1 partido a 3 elevado a 4. En este caso, en el cuarto, tendríamos la potencia de otra potencia. Por ejemplo, 2 elevado a 2 o 2 elevado a 3 elevado a 4. En ese caso, la potencia resultante es la base elevado al producto de los dos exponentes, 3 por 4, es decir, 2 elevado a 12. ¿De acuerdo? ¿Por qué tenemos este resultado? Bueno, tan solo, fijaos, en este primer caso, si consideramos que este 2 elevado a 3 y 2 elevado a 5 que están multiplicados los desarrolláramos, tendríamos 2 por 2 por 2 multiplicado por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Es decir, en verdad, 4 y 4, 8. 2 elevado a 8. Luego no es más que una consecuencia de la definición de la potencia, que es la multiplicación por sí mismo un número de veces indicado por el exponente. En este segundo caso, en la división, pues quizás lo veamos más claramente si lo pasamos a una fracción. 3 elevado a 4 entre 3 elevado a 3. Bueno, podríamos ponerlo en forma de fracción. 3 elevado a 4 sería 3 elevado a 4 entre 3 elevado a 3. Y eso es lo mismo que 3 por 3 por 3 por 3 partido 3 por 3 y por 3. Estos factores se pueden simplificar arriba y abajo. 1, 2 y 3. ¿Y qué nos quedaría? Pues tan solo este factor de aquí, que es el 3 elevado a 1 que obtuvimos antes. Muy bien, pero ¿qué ocurre en este caso? En este de aquí, cuando el exponente es negativo, ¿cómo explicamos eso? ¿Por qué cuando el exponente es negativo se coloca de esta forma tan rara? Pues fijaos, vamos a hacer uso del ejemplo anterior. Si en vez de 3 elevado a 4 dividido entre 3 elevado a 3 tuviéramos 3 elevado a 3 dividido entre 3 elevado a 4, ¿qué ocurriría? Pues tendríamos arriba 3 elevado a 3 partido 3 elevado a 4 igual 3 por 3 por 3 y abajo 3 por 3 por 3 y por 3. Pues como sucedía antes, estos factores se simplificarían. ¿Y qué nos quedaría? El 3, pero ahora está aquí abajo.
arriba nos quedaría 1 y abajo nos quedaría el 3. Luego podemos comprobar que esto es justo el resultado que obteníamos de la manera que nos indicaba aquí esta propiedad, ¿no? Decíamos que 3 elevado a 3 entre 3 elevado a 4 era 3 elevado a menos 1, y menos 1 es 1 partido por 3 elevado a 1, que es lo que hemos obtenido aquí. En el caso de la potencia de una potencia, pues el razonamiento es similar como hemos hecho anteriormente. Bueno, si tan solo nos fijamos en la definición de potencia, yo tengo que repetir esto 4 veces, es decir, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3 por 2 elevado a 3 y por 2 elevado a 3. Si desarrolláramos cada una de esas potencias, pues lo tendríamos, pues imaginaos, 2 por 2 por 2, 12 veces, es decir, 2 elevado a 12. Bien, hemos terminado el primer bloque. Seguimos. Vamos a centrarnos en estos dos. ¿Qué ocurre si tenemos la base como una fracción? Por ejemplo, 2 tercios. 2 tercios elevado a 3, a 4. Bueno, en ese caso, pues podríamos hacer, aplicando la definición que conocemos de la potencia, pues tendríamos que hacer esto. Bueno, y esto en realidad es lo mismo que esto. Que en definitiva es lo mismo que 2 elevado a 4 partido 3 elevado a 4. Es decir, que podríamos indicar esta potencia de una fracción como la potencia del numerador dividido entre la potencia del denominador. En este caso, cuando tenemos un producto de varios factores elevado a un exponente, pues ese producto lo podemos desarrollar elevado, cada factor elevado a ese exponente. Por ejemplo, 2 por 3 elevado a 4, pues sería lo mismo que 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. El razonamiento es muy sencillo. Si esto lo desarrolláramos, 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3, pues en realidad si agrupamos los 2 y por otra parte los 3, pues tendríamos 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 3 y por 3. Es decir, 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. Pero merece la pena pararse aquí porque es muy importante no caer en la tentación de hacer lo siguiente. A más B más C elevado a n no es igual a A elevado a n más B elevado a n más C elevado a n. Ojo, no es igual, no es igual. Es un error muy común. Vamos a continuar. Cuando tenemos un número elevado a 0, esa potencia vale 1. Eso ocurre siempre, salvo en el caso de que la base también sea 0. Cuando la base sea 0, tendríamos este caso y bueno, ahí entramos en un terreno un poco pantanoso. Pues hay incluso vídeos en internet que explican fenomenal cuáles son los casos y por qué cada uno de esos resultados tienen argumentos, pero es un terreno en el que no entraremos. Así que, tan solo para que lo sepáis, hay razones para pensar que 0 elevado a 0 es 1, que 0 elevado a 0 es 0, y también que puede considerarse una indeterminación, es decir, que no hay un resultado claro, consensuado. Para que entendamos por qué una potencia, un número elevado a 0, da como resultado 1, os he contado varias veces este ejemplo.
Si aquí pusiéramos una serie de exponentes consecutivos con base 3, por ejemplo, valdría cualquier otra base, me da igual. Pues os dais cuenta que la siguiente aquí sería 3 elevado a 0, ¿no? Fijaos qué ocurre desde este valor a este. ¿Qué ha ocurrido? Pues había una división entre 3. ¿Qué es lo que ocurre hacia este valor también, ¿no? De 9 a 3 hemos dividido entre 3. Muy bien. Claro, el siguiente paso, pues todo el mundo entendería que tendríamos que hacer lo mismo, dividir entre 3. Pues si dividimos entre 3, el resultado está claro, es 1. Sin embargo, si lo pensamos desde aquí es más difícil, porque si lo pensamos desde aquí tenemos que pensar en un número que multiplicado por sí mismo 0 veces, ¿cuánto es eso? Pues no está claro, ¿verdad? Bueno, pues el consenso en la comunidad matemática, o mejor dicho, el resultado que se puede evidenciar de un valor elevado a 0 es que sea 1. ¿De acuerdo? Y eso sucede siempre, salvo que la base también sea 0. Bien, vamos al apartado de las raíces. Estas son las 3 últimas y ya terminamos. A ver, la relación entre la potencia y las raíces es que son operaciones inversas, como la multiplicación de la división. Y de hecho podemos expresar una raíz como una potencia. Fijaos, si tuviéramos un exponente o una raíz, una raíz sencilla, raíz cuadrada de 5. Bueno, pues la raíz cuadrada de 5, sabéis que en realidad se dice cuadrada porque aquí el índice de la raíz es un 2, aunque no se suele escribir cuando se trata del 2, y el 5 tiene un exponente que no se suele escribir porque es 1, el exponente 1, ¿no? Bueno, pues esto se puede poner en forma de potencia, y la potencia sería esta, 1 partido por 2. Y a la inversa, si yo tuviera una potencia elevado a un exponente con forma de fracción, esto lo podemos convertir en una raíz. Sería la raíz de índice 3, es decir, raíz cúbica, de 7 elevado a 2. Y si tuviera otro ejemplo, por ejemplo, 8 elevado a 2 quintos, ya, pues tendríamos una raíz de índice 5 y el radicando sería 8 elevado a 2. Por supuesto, si tuviéramos un caso como este, 3 elevado a 2 sextos, alguien podría decir, bueno, esa fracción se puede reducir. Y efectivamente se puede reducir. 3 elevado a 2 sextos sería lo mismo que 3 elevado a 1 tercio. Bueno, y 3 elevado a 1 tercio sería la raíz de índice 3 de 3 elevado a 1. Es decir, la raíz cúbica de 3. Bien, como ocurría antes con las fracciones, una raíz que afecte a una fracción completa podría descomponerse en dos raíces, en el numerador y el denominador. Es decir, la raíz cúbica de 2 quintos es lo mismo que la raíz cúbica de 2 partido de la raíz cúbica de 5. Y viceversa, si tengo la raíz cuadrada de 7 partido la raíz cuadrada de 8, pues esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 7 partido por 8. ¿Vale? Y la última. Si hacemos raíces de raíces, como en este caso, raíz quinta de raíz cuadrada de 3. Pues esto es lo mismo que la raíz décima de 3. ¿Por qué décima? Pues este décimo viene de multiplicar 5 por 2. ¿Y el 2 de dónde? De esta. Otro caso. Raíz cúbica de raíz cuarta de 7. Mira. Pues esto es lo mismo que la raíz 12 de índice 12, 3 por 4, de 7.
Bueno, y con este pequeño repaso de las propiedades, pues ya estamos en condiciones de hacer los ejercicios de la unidad.